Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a comenzar. Edwin, te dejo la palabra. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos los asistentes a este webinar del día de hoy. Como ustedes saben, somos Solid Servicios. Seguramente muchos de los que nos acompañan este día son parte de nuestra cartera de clientes. Y para los que no nos conocen, bueno, llevamos ya más de 20 años en el mercado nacional. Somos una empresa orgullosamente mexicana y pues el día a día trabajamos con nuestros socios de negocios con el objetivo de brindarles asesoría en cuanto a herramientas tecnológicas que les permitan ser más innovadores en sus procesos industriales, ¿no? Esa es la razón de ser de Solid Servicios. Y pues bueno, somos especialistas en toda la cartera de productos de las herramientas de la plataforma SolidWorks. Eh, nos enorgullece mucho contar con un equipo de soporte e ingeniería que es reconocido hoy en día como dentro del top 5 a nivel Norteamérica. Entonces, bueno, eso es algo que nos llena de orgullo y que a ustedes les puede brindar la confianza de que están trabajando con, pues vaya, profesionales altamente capacitados y que tienen todas y cada una de las certificaciones de los productos de la cartera de SolidWorks. Bueno, como tú comentabas, ingeniero Edwin, el día de hoy nos toca hablar de SolidWorks Flow Simulation. SolidWorks Flow Simulation, pues es la solución dentro de la matriz de producto de SolidWorks que nos va a permitir trabajar con el análisis de fluidos, el CFD, ¿no? Como por sus siglas en inglés. Eh, ¿Cómo funciona SolidWorks Flow Simulation? Bueno, lo que hace es tal cual un mallado volumétrico. Este mallado volumétrico son cubos, o bueno, sí, cubos, porque bueno, a veces pueden ser prismas rectangulares en función de cómo vaya evolucionando la malla, y nos va a permitir analizar el comportamiento del fluido a través o sobre algún modelo, ¿no? De esta manera, pues las aplicaciones son bastante interesantes. Y bueno, como toda dinámica de fluidos, pues dentro de estos parámetros tan importantes que hay que nosotros evaluar, pues es el calor, ¿no? La temperatura por donde vamos a estar nosotros operando nuestros dispositivos. Y esto no solamente aplica a, no sé, lo que uno podría imaginarse a nivel electrónico o a lo mejor en una habitación que tiene que tener la temperatura controlada. Esto aplica en todos lados. Ya que como, bueno, hemos visto más en estos días, ¿no? Con lo que se está presentando el cambio climático, pues ha habido incrementos en temperatura de 1 o 2 grados en comparación de las temperaturas normales de la región en donde nos encontremos, ¿no? ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, los ingenieros que estuvieron a cargo de diseñar prácticamente cualquier cosa que utilizamos, incluyendo desde luego y no por menos importante el edificio en donde estemos trabajando, pues debió haber considerado la dilatación del material, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ese sería, por ejemplo, un aspecto térmico que también sería importante considerar. El día de hoy les voy a presentar, pues es muy sencilla la agenda. Primero voy a repasar un poquito de lo que son los conceptos a nivel muy general. Igual no se trata aquí pues de meternos muy a profundidad de la definición y de los términos matemáticos para utilizar o bueno, para entender qué es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Sino simplemente entender más o menos los conceptos que van a estar dentro de la simulación que tengamos preparada para ustedes por medio de un ejemplo, ¿no? Y al final, pues vamos a tener la sesión de preguntas y de respuestas. Esto que comento que al final vamos a tener la sesión no implica que hasta el final pregunten. Si ustedes tienen alguna duda a lo largo de la explicación que ahorita vamos a estar trabajando, siéntanse libres. En el lado derecho, donde está su panel, en el GoToWebinar, hay una sección que dice preguntas, questions, o si no, la parte del chat, donde quieran. Yo les recomendaría questions, ¿verdad? Pero si igual no lo encuentran, chat también podría ser una opción. Pues ahí vamos a estar pendientes de todas sus preguntas. Y si durante la presentación no se respondió, ya al final pues estaremos haciendo ahí una lectura, ¿no? Mi nombre es Daniel Campos y bueno, pues vamos a comenzar. Primero, empezando por lo que vamos a utilizar, que es SolidWorks Flow Simulation. SolidWorks Flow Simulation, tal cual, es una solución de SolidWorks, de la familia de SolidWorks, de la plataforma de SolidWorks, que se enfoca en la solución dinámica de fluidos, ¿vale?
como os lo comentaba al principio, pues sus siglas en inglés CFD. No solamente esto, como es una plataforma que viene dentro de la misma familia de SolidWorks, pues está integrado dentro de lo que es la plataforma de SolidWorks. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo que hacer algún cambio de diseño, bueno, para empezar, ¿qué implica? No necesito importación de archivos de nada, ¿no? Porque el mismo SolidWorks ya tiene la herramienta para hacer la simulación de fluidos. Y por lo tanto, si hay algún cambio de diseño, si hay a añadir algún elemento, alguna definición, pues desde el mismo SolidWorks yo me puedo apoyar porque es la misma pantalla, la misma ventana, la misma interfaz. Todo está integrado, ¿no? Y bueno, ¿qué capacidades tiene SolidWorks Flow Simulation? La verdad es que es un add-in muy robusto, muy fuerte. Podemos hacer análisis internos, análisis externos. ¿A qué se refiere esto con interno o externo? Bueno, el análisis interno considera, valga la redundancia, el volumen que se encuentra interiormente de un producto, ¿no? Por ejemplo, si a mí me interesaría ver tal vez, no sé, la temperatura en una habitación a raíz de que una estufa está prendida y considerar los parámetros de humedad, etcétera. Bueno, pues esa habitación se analiza como un elemento interno, ¿no? Se cierran las ventanas y se analiza cómo es que se va a trabajar, ¿no? Desde luego hay condiciones frontera, ¿no? Por ejemplo, la puerta tal vez podría definirse como una apertura a presión medioambiental, ¿no? Este sería un ejemplo de muchos. Por ejemplo, habrá situaciones en las que tendremos una mezcla entre interno o externo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el serpentín que encontramos atrás de los refrigeradores. Ese serpentín, por dentro corre un gas, ¿vale? Entonces, este gas, pues como tal, es un dominio de fluido, ¿sí? Pero a su vez ese dominio de fluido, pues está en contacto con la misma, vamos a llamarle tubería del serpentín, y ese serpentín al mismo tiempo está en contacto con el medio ambiente. Entonces, en este caso podría ser una mezcla de ambos. Es un estudio externo por definición, pero dentro ya del funcionamiento hay también una sección interna, un fluido, un subdominio de fluido, que pues está ahí llevando un gas a cierta velocidad, a cierta presión, con ciertas condiciones de trabajo, de operación, ¿de acuerdo? Esto simplemente es lo más básico que podemos platicar de SolidWorks Flow Simulation. De hecho, al finalizar, tengo ya la matriz de producto pues expandida para explicarles un poquito más de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque claro, es muy difícil que veamos desde un ejemplo pues toda la funcionalidad que nos puede ofrecer, en este caso, Flow Simulation. Continuando con la parte de conceptos, primero vamos a entender qué es la transferencia de calor, ¿no? La transferencia de calor, en palabras muy burdas y muy claras, es cómo se transporta la energía calorífica de un cuerpo a otro, ¿vale? Hay diferentes medios por el cómo se puede transferir, ¿no? Esto se puede entender muy sencillo. De nuevo, al pocillo de agua hirviendo cuando vamos a preparar un té, un café, a la vieja escuela. Cuando yo pongo la mano en el pocillo caliente, todo el mundo sabe qué va a pasar. Voy a tener una sensación de quemadura, ¿no? Y desde luego me voy a quemar. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues está habiendo una transferencia de calor, es decir, la energía que originalmente se encuentra en el pocillo se está transfiriendo hacia mi piel en la mano, de cierta manera que la piel empieza a sufrir un incremento en la temperatura. Ese incremento en mi temperatura, y ahí ya no soy experto en neuronas, pero me imagino ese incremento de temperatura, pues llega como señal a mi cerebro y me indica a mí que me estoy quemando, ¿vale? Del cerebro hacia atrás, eso es la transferencia de calor, ¿vale? La transferencia de calor se puede definir por diferentes mecanismos de transferencia, ¿de acuerdo? El primero y el más fácil de entender es el de conducción, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo típico de la velita, un elemento de metálico y que lo estoy sosteniendo. El típico vela, cuchara, mano, ¿no? Si yo pongo a calentar la cuchara así con la mano tal cual, directamente sobre una vela, pues va a llegar el momento en que el calor se va a absorber por la cuchara, ¿sí? Y esa cuchara va a empezar a transmitir todo ese calor hacia mi mano. Va a llegar el punto en que igual siento que me quemo, ¿no? Ya matemáticamente esto pues corresponde a ciertas definiciones, valga la redundancia, matemáticas, que bueno, la transferencia de calor en este caso va a ser igual a menos K, que menos K pues vendría siendo
la conductividad térmica. Cada material tiene una conductividad térmica. Y aquí también cabe aclarar, ¿no? Es muy común pensar que la conductividad térmica solamente se da entre sólidos, no sé por qué, pero por concepto se da en los tres estados: gas, líquido o sólido. Nada más que resulta que obviamente a nivel sólido es donde se representa un poquito más, es decir, la capacidad de transferir calor se ve más en los sólidos, pero eso no implica que en los gases o en los líquidos, que son estos los dos fluidos, no se presente este fenómeno de conducción, ¿de acuerdo? Bueno, les comentaba entonces, menos K vendría siendo la constante de conductividad térmica del material del que nosotros estemos analizando. A vendría siendo pues el área en contacto, ¿sí? El incremento de temperatura en la parte de arriba con lo que vendría siendo el espesor, ¿no? En este caso. Tal cual, pues sigue a lo que vendría siendo la ley de Fourier de conducción de calor. Hay otro método de transferencia que es la convección. La definición rápida de esto es la transferencia de calor a través de un medio. Ese medio típicamente es un fluido, ¿vale? Pero resulta que no solamente queda ahí, porque si no, pues entre conducción y convección no habría diferencia, porque si me van a, regresando a la conducción, si me van a transferir el calor de la vela a mi mano, pues el medio podría entenderse como la cuchara, ¿no? En el ejemplo. Aquí resulta que el medio es un fluido, ¿vale? Y este fluido no, está en movimiento, es un hecho que está en movimiento. Hay dos formas de que esté en movimiento. A estas dos formas se le conoce como convección forzada o convección natural. Vamos a entender primero la convección natural, ya que es la más sencilla de entender. De nuevo el ejemplo de la vela. Imagínense, ustedes agarran, prenden su vela y de alguna manera ya está sostenida en nuestra mesa de trabajo. Si ustedes ponen sus manos al lado de la a los costados de la flama, van a sentir cierta temperatura, ¿no? Cierto nivel de calor. Si ustedes ponen una de sus manos por encima de la flama, y es más, vamos a ser más específicos en nuestro experimento mental. Vamos a imaginar que la distancia entre nuestras palmas de las manos hacia la flama es la misma que voy a mantener cuando yo ponga la mano por arriba de la flama de la vela. Cuando yo me posiciono por arriba, voy a sentir que la temperatura es aún mayor, es más caliente, ¿sí? Yo va a llegar a un punto en que ni siquiera es soportable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué de lado no me da tanto calor y por qué por arriba sí? Por el cambio de densidad que hay en el aire, ¿de acuerdo? La flama es la fuente de calor en este ejemplo que estamos trabajando. Y el medio es el aire. Resulta que como hay un cambio de densidad, ¿por qué? Por el calor que se está transfiriendo hacia el aire, las masas de aire caliente van a subir y las masas de aire frío van a tender a bajar, ¿de acuerdo? Esto simplemente por el hecho de la densidad. La densidad, bueno, podríamos explicarlo igual muy fácil, ¿no? Imaginemos el metro, el metro de la ciudad, o en aquel lugar donde no haya a lo mejor un metro, vamos a hablar del camión de pasajeros, eso sí hay en todos lados. El camión de pasajeros en la hora pico, en cuestión de densidad, es más denso que cuando estamos tal vez en horas de oficina. ¿Por qué? En el volumen del camión caben cierto número de personas, ¿no? En la hora pico claramente está atascado, de hecho algunos de nosotros hasta salimos volando ahí por las escaleras, ¿no? Colgando del camión. Ahí está en su máxima densidad, es decir, es más pesado. En horas no pico, pues desde luego las personas, pues es uno que otro esporádico que tal vez, no sé, va a hacer otras actividades, pero no es hora pico, por lo tanto, dentro del camión, pues hay más espacio para moverse. Ahora imagínense que el camión está lleno en hora pico, pero por alguna razón adentro se empieza a sentir mucho calor. ¿Qué van a hacer las personas? Van a tender a separarse unas de otras, a intentar separarse. En un ejemplo claro ideal, pues esas personas que se están dispersando van a empezar a ocupar más espacio en el camión y por lo tanto la densidad en el camión baja. Similar pasaría con las moléculas que están en el aire. El aire de origen tiene cierta densidad, pero yo al momento de prenderle fuego y ponerle una fuente calorífica, pues esta fuente de calor está excitando estas moléculas, por lo tanto empieza a haber pues energía y estas moléculas de aire pues empiezan a expandir.
y por lo tanto en ciertas zonas la densidad de aire es menor que en otras, por las diferencias que hay de temperatura. Entonces realmente esa es la convección natural. ¿Por qué? Porque gracias a este calor que hay dentro de este fluido, ¿sí? Pues este fluido por sí solo va a empezar a moverse, ¿vale? Por sí solo está mal dicho, realmente es por la energía que hay por el calor, ¿vale? Esa sería la convección natural, ese fluido se está moviendo y entonces ya haciendo un análisis térmico, por eso es de que a los lados siento una temperatura distinta a cuando yo pongo mi palma sobre la flama, ¿no? Es diferente por simplemente las diferencias de temperatura que hay en el aire, eso genera una corriente como les estoy viendo aquí, ¿vale? Y esta corriente es la que se dedica a transferir el calor, ¿de acuerdo? De tal manera que las masas de aire caliente suben y las masas de aire frío bajan. Por eso es que cuando el aire caliente sube, pues me impacta más cuando estoy de manera normal hacia la flama en vez de manera lateral, ¿no? Esto se puede igual representar desde luego de manera matemática, ¿sí? Aquí podemos entender pues el parámetro H, que es el factor de transferencia por convección, el área de superficie, ¿sí? La temperatura de la superficie menos la temperatura, por ejemplo, en este caso de mi mano, ¿no? Por último, y este ya es pues tal vez un poquito más difícil como de visualizar así con un ejemplo tan fácil como el de la vela, ¿no? Pero ya cuando entendemos el concepto, ya es más digerible, pues. El otro efecto de transferencia de calor es la radiación, ¿vale? Esta radiación resulta que transfiere energía, pero para este caso no se requiere un medio, ¿sí? En el caso anterior se requería de algún tipo de medio, ¿no? Un fluido, ya sea un líquido o un gas. Aquí no. Aquí no se necesita medio, la radiación funciona incluso en el vacío, en el espacio, ¿vale? ¿Por qué? Porque se transporta por medio de ondas electromagnéticas o fotones, ¿de acuerdo? Estas ondas electromagnéticas, al no tener una masa, ¿sí? Pueden viajar a la velocidad de la luz, ¿vale? Hay algo también muy importante. Cuando nosotros escuchamos radiación, es normal y es común asociarlo a algo malo, ¿no? Este, será por la herencia de las fallas nucleares que hubieron en el pasado, yo qué sé, pero escuchamos radiación y todo el mundo nos espantamos, ¿no? Al menos yo sí. Entonces, no toda la radiación es mala, ¿no? Va en función de dos cosas muy importantes. Primero, la temperatura del objeto y segundo, lo que vendría siendo la longitud de onda, que más adelante les voy a explicar. De tal manera que la radiación, la transferencia de calor por radiación se podría entender como igual esta ecuación que vemos hasta la parte de arriba. Y aquí viene la explicación que les comentaba, ¿no? T a la cuarta, que T vendría siendo la temperatura. Aquí la temperatura es muy importante. Por eso es que cuando un cuerpo eleva un grado su temperatura, hay que prestar mucha atención en la radiación porque eso implicará una transferencia de calor emitida máxima mayor, ¿vale? Ya después tenemos ahí algunos conceptos importantes que están en la literatura que vendría siendo la emisividad y la absortividad de lo que vendría siendo la radiación. Un cuerpo negro, vamos a decir que es el cuerpo ideal para trabajar con radiación porque tiene la capacidad máxima de emisividad y asimismo tiene la capacidad máxima de absortividad. Esto funciona como los rayos de la luz cuando penetran en el agua, ¿sale? Cuando viene un rayo de luz al mar, se refleja en el agua y una parte de esa luz pasa hacia abajo del mar, pero otra se refleja hacia afuera, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener la relación de transferencia de calor absorbida, ¿no? De tal manera que, pues si yo quisiera, por ejemplo, saber cuánta transferencia de calor hubo de un cuerpo hacia otro, pues yo tengo que conocer sus factores de emisividad, su coeficiente de radiación, ¿sí? Lo que vendría siendo el área superficial que está emitiendo la radiación, la temperatura de la superficie que está emitiendo la radiación, me estoy basando ya en la última fórmula, ¿sí? Voy aquí. Y la temperatura de la superficie alrededor hacia donde van a recibir, ¿vale? Hay cosas importantes que hay que cuidar en la radiación, como les comentaba. Número uno es la temperatura y ahí no hay más que explicar. Todo a la cuarta, ¿no? Todo a la cuarta
y eso implica pues que es un valor elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, no sé, si la temperatura es 1 grado, bueno, es 1, ¿no? Pero si ya son 2, ya estamos hablando de 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces, esto es un comportamiento exponencial muy drástico que hay que considerar, ¿no? Es decir, un cuerpo muy caliente va a emitir mayor radiación. La respuesta y el ejemplo sencillo a esto es el Sol. El Sol emite muchísima radiación, ¿por qué? Simplemente por su temperatura. Y desde luego emite más radiación que la Tierra no es tan caliente, ¿no? Y otra cosa, la longitud de onda. La longitud de onda, pues es simplemente la medida que hay entre cresta y cresta de una onda, valga la redundancia. Entre más pequeña es esta distancia, pues obviamente estoy teniendo más ciclos por segundo, ¿sale? Es una frecuencia más alta y por lo tanto tengo la capacidad de transferir más energía, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo pongo para todos aquellos que en algún momento escuchamos radiación y nos da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la radiación es mala, ¿sí? De hecho, se puede definir en dos, la radiación no ionizante y la radiación ionizante, y esto va en función simplemente por literalmente frecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia va muy anclada a lo que vendría siendo la longitud de onda, de tal manera que pues del lado izquierdo tenemos el radio, la televisión, los celulares, el microondas, el efecto de luz visible, y ya del lado derecho, ya cuando nos tenemos que poner a pensarle si vamos a estar ahí o no, pues obviamente los rayos X, de hecho los rayos X dejan una, una radiación absorbida por el cuerpo que no es dañina para la salud claramente, porque los rayos X se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, pero ya después empezamos a pasar a rayos ya más importantes, rayos gamma, rayos cósmicos, que pues ahí tenemos Chernobyl, ¿no? Entonces, esto simplemente para explicar un sabías qué, y estos son los conceptos que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque el día de hoy les traigo un ejemplo de transferencia de calor. La radiación para este ejemplo no lo vamos a estar contemplando, ¿vale? Que si SolidWorks tiene la capacidad de considerar efectos de radiación en Flow Simulation, sí, desde luego, y nada más es cosa de habilitar una casilla y establecer ahí algunos parámetros de materiales, pero sería todo. O sea, se podría mezclar los tres sin ningún problema. El caso de estudio es este, ¿vale? El día de hoy les traigo un circuito. Este circuito, pues, sea cual sea su funcionalidad, cada uno de sus elementos, pues, está generando energía calorífica, está generando ahí una potencia, y queremos simplemente ver primero cómo se comporta así solo. Omitan el ventilador. Así solo a estas condiciones, ¿de acuerdo? Tenemos lo que vendría siendo dos elementos en la parte de arriba de cobre. Estos están generando 2 watts cada uno. Tenemos este comprimido, ¿sí? Que vendría siendo de oro para este ejemplo y está generando 0.5 watts. Tenemos aquí igual otro elemento de aluminio que está generando 3 watts. Tenemos ahí algunos capacitores de silicón, unos que están operando a 45 grados centígrados y otro a 35. ¿De acuerdo? Tenemos por ahí un transformador. Este transformador pues es un material predeterminado que ya traemos cargado en el programa a 1 watt. Está trabajando 1 watt. Tenemos que la placa es una PCB de 4 capas, igual es un material que no tiene las mismas características hacia todas sus direcciones y están definidas ya dentro del programa, dentro de la base de materiales del programa. Y lo demás pues vendría siendo acero no, de este inoxidable, ¿de acuerdo? Entonces, de inicio vamos a iniciar con esto, ¿vale? Quiero ver cómo se comporta la transferencia de calor. Ahora, algo que no comenté en la definición de la transferencia de calor. Ok, sí, va a haber transferencia de calor. Si no hay un trabajo en medio del cual estemos, ¿a qué se refiere trabajo? A algo externo que esté excitando el sistema. Por ejemplo, el refrigerador podría hacer entenderse un trabajo externo como el motor y la bomba que está haciendo recircular el gas. Eso sería un trabajo externo. Si no hay un trabajo externo, se sigue la regla de que el calor se pierde. Es decir, si yo estoy, bueno, valga el ejemplo, va a sonar tan mal, pero si yo estoy muy caliente y estoy al lado de una persona que no está igual que yo de caliente, de temperatura, desde luego de mi cuerpo se desprenderá el calor y será absorbido por esa persona, ¿de acuerdo? Es decir, siempre va de caliente a frío, a menos de que haya un trabajo de por medio y es por eso que existen las máquinas de refrigeración, ¿no? Por eso es que es el signo menos. Entonces, aquí yo lo que quiero ver es cómo interactúan estos elementos a cierta potencia, cuáles van a ser las temperaturas si yo no afecto nada al sistema. Luego, posteriormente, vamos a estar ahí jugando un poquito con el software,
Vamos a empezar primero con una refrigeración por aire. ¿A qué hace referencia esto? Pues vamos a meter una curva de ventilador que esté aplicándose a cierta superficie y que esté metiendo aire hacia el sistema y ver cómo se regulan las temperaturas en ciertos elementos, ¿vale? Y por otro ejemplo, aquí ya nos pusimos a jugar un poquito. Hemos preparado lo que vendría siendo una refrigeración líquida, que vendría siendo un serpentín hecho de aluminio, por medio de disipadores de calor de contacto, igual hechos de aluminio, y que corre un refrigerante. El refrigerante es un gas ideal para ver qué diferencias hay, ¿no? Desde luego, pues este es un ejemplo muy teórico y pues para platicar un poquito de los alcances y al mismo tiempo, pues ver qué diferencias hay y verlo palpable en el programa, ¿no? Entonces, el taller, desde luego, nos indica cómo hacer un estudio térmico. Pues el estudio térmico dentro de Flow Simulation realmente es cosa de dar clics y ya está. Porque dentro de Flow Simulation nosotros tenemos algo que se llama el asistente. Este asistente nos va guiando paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. Aquí desde luego ya les estoy metiendo algo de spoilers. Hay algunos estudios que ya traigo calculados para mostrárselos. Pero para no quedarnos con la duda de cómo hacer el estudio. Primero, desde luego, el modelo que yo les mostré, pues vendría siendo este que les voy a mostrar en pantalla. Y este modelo, pues es un diseño a detalle, ¿no? Desde luego estoy viendo ahí tornillitos, estoy viendo los grabados de los capacitores, etcétera, ¿no? Esto, por buena práctica, lo que se tiene que hacer es primero hacer una simplificación. ¿A qué se refiere con simplificación? Pues una simplificación geométrica, quitar detalles. ¿Por qué? Porque como les comenté en un principio, pues el programa va a entender a mallar y no solamente malla el volumen de fluido, sino también malla los elementos sólidos y las colindancias que hay entre el fluido y el sólido para darnos un mejor resultado de cómo va a interactuar esa parte. Si yo dejo el modelo con detalle, desde luego la malla va a ser mucho más densa, mucho más pesada y va a tardar más en calcular. Entonces, el primer paso, simplificación. ¿A qué nos referimos con simplificación? Lo más simplificado, es decir, geometrías básicas, para nosotros poder establecer ahí una malla más amigable con el sistema, ¿no? Una vez que yo tengo el modelo simplificado, ¿qué sigue? Pues lo siguiente sería habilitar el add-in de SolidWorks Flow Simulation. Este viene pues listado aquí en la parte de add-ins, permítanme. Aquí en la parte de add-ins, aquí está en la lista, ¿no? Típico, del lado izquierdo lo activa para la sesión que esté abierta SolidWorks, del lado derecho lo va a activar ya siempre que empiece el programa, ¿no? Ya activo el complemento, pues simplemente me voy a la pestaña de SolidWorks Flow Simulation y me voy a ir, bueno, aquí ya es para usuarios primerizos, pues el asistente, ¿no? El wizard. Aquí, pues, es una ventana que me va guiando por cada uno de los pasos que yo tengo que hacer. Aquí, por ejemplo, pues que sea el estudio ejemplo, ¿sí? Sobre qué configuración va a aplicar. Este estudio, o bueno, este ensamble tiene varias configuraciones. Entonces, aquí voy a trabajar con la actual, la que estoy viendo en pantalla, y le voy a dar clic en siguiente. La siguiente pestaña, pues me pregunta prácticamente el sistema de unidades, ¿no? ¿Con qué sistema de unidades voy a estar trabajando? Por ejemplo, yo quiero trabajar con el sistema internacional, pero si yo quisiera hacer un cambio sobre ese sistema internacional, que no sé, a mí las presiones no me gustan en pascales, me gustan en otra cosa, pues le cambio, ¿no? Le voy a dar clic en siguiente. En la siguiente pestaña es el tipo de análisis, si va a ser un análisis interno, si va a ser un análisis externo, y en la parte de abajo son las condiciones físicas que se van a considerar para este estudio. En este caso, vamos a trabajarlo de manera interna, es decir, dentro de lo que es el modelo, vamos a considerar todo el volumen como esta parte que está completamente cerrada. Y por medio de la funcionalidad de Flow Simulation, por ejemplo, estas ventilas que vemos por aquí, yo le voy a decir al programa que esas son aperturas hacia el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, que teníamos una placa perforada, esta placa perforada, pues podría ser una apertura al medio ambiente, pero sería mentira, porque estaríamos diciendo al programa que todo el trapecio pues está abierto al medio ambiente. Y no, originalmente es una rejilla. Dentro de SolidWorks Flow Simulation tenemos ahí elementos virtualizados que nos permiten simplificar esta parte. ¿Por qué? Porque si yo meto el sólido tal cual y con los hoyitos y por cada hoyito le pongo que es
apertura a presión medio ambiente, primero el tiempo para configurarlo y segundo, el cálculo, porque volvemos a lo mismo, estamos acomplejando mucho la geometría para la malla. Aquí lo que tendríamos que hacer pues sería una definición de plato perforado, virtualizado y listo, ¿no? Y bueno, continuando con lo que es el asistente, entonces ya platicamos cuál vamos a hacer, va a ser interno, ¿no? Esta casilla me ayuda a facilitarme la vida porque si dentro hay volúmenes que no tienen un fluido definido, o sea, dentro del volumen que voy a analizar hay más volúmenes encerrados que no están definidos, los excluye de la simulación, ¿no? Quiero ver cómo se comporta, pues valga la redundancia, como las trayectorias, el fluido como tal, su comportamiento, pero también quiero ver fenómenos de conducción, ¿vale? Conducción entre componentes, conducción térmica. Y si yo quisiera, pudiera habilitar la radiación, para este caso no lo vamos a trabajar. Si yo quisiera, también podría ver la evolución en el tiempo. Esto es algo muy importante. ¿Cuándo termina la transferencia de calor? Bueno, cuando se encuentra un equilibrio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, una cosa de 60 grados del mismo volumen, de la misma geometría, se acerca a otra cosa de 40 grados, pues van a estar en contacto, hablando de conducción, ¿eh? Van a estar en contacto hasta que ambos lleguen a la temperatura de equilibrio, ¿vale? Esa temperatura de equilibrio significa que ya no hay transferencia de calor y que todos los elementos se encuentran a la misma temperatura. En este ejemplo que les pongo de 60 y 40, pues serían un 50, ¿no? En cada cuerpo tendremos al final del fenómeno 50. Pero si a mí me interesa la curva de cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces lo recomendado sería hacerlo transitorio. En este caso, o bueno, dependiente del tiempo. En este caso, bueno, no lo vamos a considerar. Yo también podría considerar elementos de gravedad, ¿sí? Que un vector de gravedad que me represente, pues obviamente, el campo gravitacional, lo que vendría siendo una aceleración, y desde luego afectar los resultados, ¿no? Para este ejemplo no lo vamos a considerar. Otra capacidad que tiene el programa son los elementos rotativos. Yo puedo meter a lo mejor unas aspas de agitador, unas aspas de ventilador y definirlo como un elemento rotativo. El programa va a considerar que ese elemento está rotando y cómo incide este cuerpo hacia el fluido, ¿de acuerdo? Y por último, esta novedad que se incluyó creo que desde el 2018, que es la superficie libre. Esta tecnología o no, esta capacidad a mí me permite analizar cómo se va a comportar un fluido a ciertos elementos externos. Por ejemplo, no sé, si dejo caer un cubo de agua sobre un volumen, cómo va a evolucionar esa curva de cómo va cayendo, cómo rebota, etcétera, ¿no? Y también me va a ayudar, de hecho hay una novedad desde el 2021 que ya me permite rotación más elemento de superficie libre para mezcla de gases, ¿no? Bueno, mezcla, entre comillas, porque son mezclas no homogéneas, ¿no? Simplemente pues se van a dispersar y van a estar unos con otros, pero nunca, no, o sea, aquí no puedo ver reacciones químicas, es el punto que quiero llegar. Bueno, sería aquí siguiente. Después me pregunta con qué fluido voy a estar trabajando, pues el default pues va a ser el aire, tal cual. Y si yo quiero considerar dentro del fluido, pues cuál va a ser el tipo de fluido, la formulación pues va a ser laminar y turbulento. Si voy a trabajar altos números de Mach y si voy a trabajar las condiciones de humedad, para este caso no, ¿vale? El siguiente paso, como yo habilité la condición de que haya conducción, pues también tengo que establecer un material sólido predeterminado. Y pues aquí yo podría agarrar un material, ¿no? Predeterminado, ¿sí? Por ejemplo, que sea el del transformador. Si tengo aquí algunos semiconductores, pues aquí. Esta base de datos es bastante rica en sus materiales, ¿no? Entonces, aquí voy a trabajar, por ejemplo, con el aluminio. Voy a dar clic en siguiente, ¿vale? La siguiente ventana son condiciones de pared, si la pared es adiabática, si va a haber pared con intercambio de calor, si va a haber alguna rugosidad, porque desde luego eso va a cambiar los vectores y los gradientes del fluido y cómo se transporta, ¿no? Y por último, condiciones iniciales, ¿vale? Le doy clic en finalizar y pues eso me generaría mi estudio de Flow Simulation del lado izquierdo. Ahora, en el lado izquierdo, ingenieros, ya cuando tengamos nuestro estudio, vamos a ir aquí, y aquí ya está habilitado, ¿no? De la configuración simplificada tengo el archivo ejemplo. Tengo del lado izquierdo el árbol de operaciones, todo lo que veo aquí también lo tengo aquí arriba. Y pues ya de aquí voy evolucionando mi estudio, es decir, primero el dominio computacional es el volumen con el que voy a estar trabajando. Si hay algunos materiales, pues yo puedo aquí insertar algunos materiales, buscarlos de mi base de datos y hacer selección directamente en el área gráfica.
Las condiciones de frontera, pues yo puedo aquí agregar condiciones de frontera en función de cómo es que se está comportando mi estudio, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba que esto era una curva de ventilador, pues podría agregar a un ventilador, no desde esta ventana, pero sí aquí, por ejemplo, aplicaría estas ventilaciones de aquí, ¿no? Aquí lo podría considerar como presión medioambiental. Ojo, cada vez que definan una cara de apertura, una cara de entrada, tiene que estar en contacto con el fluido. Si yo ahorita agarrara la cara por fuera y le doy correr, me va a marcar error. Tiene que ser por dentro, la cara que está en contacto con el fluido interno que estoy analizando. Al menos así funciona la parte interna, ¿no? Condiciones de trabajo, sí, lo que vendría siendo mis objetivos. SolidWorks Flow funciona por objetivos para calcular la convergencia del resultado. A lo mejor aquí me puede interesar la temperatura de cierto elemento, etcétera, ¿no? Voy a pasar a el ejemplo de sin ventilador. Aquí ya tengo las definiciones, ¿de acuerdo? Para ahorrar aquí un poquito de tiempo. He definido lo que es el material para cada elemento, ¿sí? Lo que es, pues en este caso, de cada uno de los materiales, oro, aluminio, acero inoxidable, silicón, el material del transformador, el material del PCB, ¿sí? ¿Cuáles son las aperturas al medio ambiente? Sí, que se vendrían siendo estas. Aquí defino todas como presión medio ambiente. Y luego por ahí también meto una placa perforada, ¿sí? Sobre la capa que está aquí y ya defino ahí cómo están las perforaciones y eso me va a ayudar mucho en la velocidad del cálculo. Por último, pues defino lo que son las condiciones de trabajo que habíamos platicado acá en la simulación, bueno, aquí en la presentación. Pues voy a dar de alta esas condiciones como fuentes de calor. Déjenme acá. Ahí está. Con fuentes de calor, es decir, como viene en la diapositiva, viene aquí descrito, ¿no? Los elementos y cuánto están trabajando. Las fuentes de calor pueden ser superficiales, volumétricas o importadas de algún modelo, ¿no? De algún modelo de datos. Entonces, a grandes rasgos, estos elementos están a 2 watts. Este elemento está trabajando a 0.5, este está trabajando a 3, ¿sí? A 1 watt, las temperaturas de operación de los capacitores 45 y 35. Las condiciones iniciales de mi estudio, pues es temperatura ambiente, 20 grados centígrados por ahí. Y bueno, ¿qué me interesa en este estudio, no? Conocer la temperatura, estos son los objetivos de mi estudio, conocer la temperatura de este cuerpo y de este cuerpo, ¿vale? Se va a enfocar en eso. Yo quiero obtener la menor temperatura posible en esa zona, ¿no? Pero primero, pues hay que entender cómo funciona sin ventilación. Entonces, pues ya corriendo el estudio, cargo los resultados y cuando yo tengo un flow ya los resultados no me va a mostrar nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que pasar por un proceso de postproceso. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, me voy a venir aquí y dependiendo del tipo de resultado que yo esté buscando, pues doy de alta los gráficos que me interesan, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un plot de corte en el que estoy viendo la temperatura que se está presentando pues en el estudio, ¿no? Claramente superamos los 62 grados, aquí voy a cambiarlo al máximo global, ¿sí? De aquí al mínimo global. ¿Qué significa esto global o en plot? Ahorita, por ejemplo, este es un corte a esta altura, ¿no? Cuando yo le doy en plot, quiere decir que va a agarrar el máximo de este gráfico en específico. Si yo le doy global, ahorita les voy a explicar qué es eso. Si yo le doy global, me va a agarrar el valor global. ¿Global de quién? Bueno, resulta que si yo animo esta gráfica, pues me da una sección transversal a lo largo de toda esa gráfica, ¿no? Y me da la definición a lo largo de todo el volumen con respecto a esa superficie. Entonces el global, pues no quiere decir que, por ejemplo, ya ven que estábamos en la parte de abajo, no quiere decir que ahí se están presentando 161 grados centígrados en este caso. No, quiere decir que en alguna parte del volumen en esta sección hay ese valor, ¿vale? Entonces, pues claramente son valores muy altos de operación si yo no ventilo, ¿no? Si yo no meto nada, aquí nada más, ¿qué hay dentro de este estudio? Para trabajar un poquito más claros, ¿no? Desde luego, pues está el aire, porque es el volumen interno y es el fluido predeterminado de mi estudio, el aire, hay aire. ¿Qué más hay? ¿El aire se está moviendo? No de inicio. No de inicio porque las condiciones iniciales es que está ahí el aire, punto. Pero después, esto por la potencia que está generando, pues empieza a calentar el aire y por dentro sí habrá corrientes, pero muy, muy leves, ¿no? Nada más, no hay más. Y a raíz de eso estoy viendo la temperatura en general del fluido y del sólido, de cómo se está comportando. Bueno, después
agarré y dije, bueno, vamos a ver cómo se ve con un ventilador. ¿Qué hay de diferencia con el estudio anterior? Bueno, aquí se dio de alta una curva de ventilador. El programa ya trae varias curvas de ventilador y eso es muy importante resaltarlo, ya que nos vamos a estar ahí rompiendo la cabeza en buscar la datasheet. Ya trae varias curvas de ventilador o si resulta que es un ventilador muy exclusivo, yo qué sé, pues lo podemos dar de alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues el mismo ejercicio. Yo quiero conocer las temperaturas de estos dos cuerpos y pues voy a comparar el mismo gráfico, ¿no? Aquí vemos claramente, déjenme cambiarlo al máximo, global y al mínimo global. Pasamos de 160 y tantos grados, ¿sí? A bajarlo a 62. Y claramente aquí se ve, miren, voy a animar el gráfico, cómo la corriente de aire está entrando, es una temperatura ambiental y se dispersa a lo largo de todo lo que es el circuito, ¿vale? Sin embargo, bueno, actualmente existe una tecnología que no es que sea nueva, pero apenas se está implementando en lo que viene siendo la circuitería. De hecho, se ve mucho ahorita ya en lo que vendrían siendo las computadoras de alta gama, la refrigeración líquida. ¿Qué tiene de beneficioso la refrigeración líquida? Que es más fácil enfocar la zona que quieres refrigerar por medio de estos disipadores de calor de aluminio conectados al serpentín. Entonces, aquí nos pusimos curiosos y agregamos una refrigeración líquida. Esta refrigeración líquida son estos tubitos que ven ustedes aquí, ¿vale? Son estos tubitos que ven ustedes aquí. De hecho, lo voy a aislar. Desde luego, claro que esto es 100% criticable porque habrá mejoras. Esto simplemente es un concepto de cómo podríamos trabajar esta parte. Este serpentín se planea que pase un refrigerante de gas por aquí y que salga por acá, ¿vale? Y que pues trace este trayecto. ¿Por qué se enfoca mucho en estas zonas? Bueno, porque son los dos sólidos que a mí me interesa refrigerar, ¿no? Y aquí vamos a tener ahí algunas conclusiones al final de lo que vendría siendo el ejemplo del día de hoy. Aquí abajo tiene unas membranas de aluminio, estas membranas pues van literalmente sobre el elemento a enfriar, ¿no? Entonces acá también hay otras, se agregaron membranas hasta para los capacitores para poder recoger el mayor calor posible. Esto viéndolo de manera muy gráfica y para aquellas que pues tal vez no tengan los conocimientos teóricos, esto lo podemos entender como, de nuevo, el sistema de transporte, ¿vale? Por aquí va a haber un transporte. Ese transporte, ¿quién es? El gas. El gas lo vamos a entender como el camión, ¿vale? El camión va a correr toda esta carretera, ¿vale? Y cada una de estas estaciones que podemos ver que son las membranas de aluminio, va a recoger, en este caso, ¿qué va a recoger? Va a recoger el calor del sistema. Lo que esperamos ver es de que la entrada del gas, desde luego, va a ser la condición inicial de entrada del gas, y aquí a la salida, este gas se vaya calentando. ¿Por qué? Porque está recogiendo el calor del sistema. Esta es la ventaja que tiene la refrigeración líquida, que de cierta manera podríamos decir que es más fácil focalizar la zona de refrigeración, pero con ello lleva otras desventajas que vamos a estar viendo ahorita adelante, ¿no? Bueno, esa fue la refrigeración que ahorita preparamos para lo que vendría siendo la presentación. Esa refrigeración, desde luego, se le tiene que definir su material, en este caso son tuberías de aluminio, y se le tiene que definir qué refrigeración es, ¿vale? En este caso, estamos trabajando con un subdominio. Entonces, aquí es cuando ya empiezan los términos a tenerse que tener bien claros, ¿no? Porque es un estudio interno, pero dentro del interno hay otro subdominio, que es más interno que el interno general, y este se le conoce como un subdominio. Este subdominio tiene un gas, este gas es un refrigerante, el R123, ¿vale? Entonces, una vez que corrimos el estudio, vamos a ver que en las zonas de interés, es decir, en los goals, en los objetivos, en donde a mí me interesaba bajar la temperatura, lo logro con creces, ¿no? Vamos a ver, vamos a verlo. ¿Por qué? Porque las zonas de interés, acá esta y esta, están operando alrededor de 1 grado, 1.6 grados. El refrigerante, cabe mencionar, está entrando a -2 grados, ¿vale?
Pero resulta que solamente va a ser buena este sistema en las zonas donde tengamos la membrana de refrigeración, es decir, la placa de aluminio que esté en contacto con el elemento de refrigerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo cambio, ¿sí? Al máximo global, ¿sí? Y al mínimo global, y yo le doy animar, ojo, ven cómo se transforma en el transformador. Hay muchísimo calor, muchísimo calor. Estamos a 96 grados. Es decir, la temperatura máxima de este proyecto incrementó en comparación de la refrigeración por ventilador. ¿Por qué? Porque a propósito, pues aquí no se metió el serpentín a refrigerar. El serpentín no pasa por aquí. Entonces el serpentín va a enfriar y va a enfriar muy bien en las zonas en las que esté en contacto. En donde no, pues no, ¿vale? Aquí algo muy importante, ¿no? Yo he estado, pues, corriendo diferentes estudios, he estado aquí viendo diferentes cuestiones de diseño. Como novedad en la 2022 se metió la herramienta de comparar, ¿vale? Y en la herramienta de comparar yo puedo decirle al programa, ¿sabes qué? Bueno, ya tengo mis 3 propuestas de diseño. En este caso tengo lo que es la refrigeración líquida, lo que vendría siendo el que viene con el ventilador y el que no viene ventilado. Y ahora yo puedo ver, por ejemplo, las diferencias, ¿no? ¿Sí? Yo puedo aquí ver las diferencias. Esto tal vez no lo ven. Lo voy a hacer un poquito más grande. Yo puedo ver las diferencias, ¿sí? Yo puedo ver la diferencia qué con qué, ¿no? Puedo también ver lo que vendría siendo lo mezcla y me da los valores máximos. Puedo ver también los valores mínimos en cada uno de las condiciones de combinación que pueden haber, ¿no? Entonces aquí podemos ver la diferencia entre uno y otro. Claramente, pues en la zona donde nos interesa, en la parte de la refrigeración líquida, obtuvimos mejores valores que en la ventilada por aire. Pero resulta que la ventilada por aire, pues el aire va a recorrer todo el sistema, el refrigerante no. Entonces en esta parte del aire, pues tenemos una ventilación general mejor, ¿vale? No focalizada, claramente, porque de hecho de manera focalizada se lo lleva por creces lo que es la refrigeración líquida. Y estas eran las condiciones iniciales con las que estábamos operando, ¿no? De aquí es donde nosotros partimos. ¿Qué más yo puedo ver dentro de un estudio como estos? Por ejemplo, me voy a mostrar el que teníamos con ventilador y yo tengo lo que vendría siendo el gráfico de flujo. Esto ya es información muy técnica de la cual yo le puedo sacar gran provecho. Este gráfico de flujo es tal cual un mapa en el que yo puedo inspeccionar la transferencia de calor que hubo de un cuerpo a otro, y entenderlo pues de manera gráfica. A ver, déjenme hacerlo así un poquito más grande. Entonces aquí vemos, ¿sí? Cuánta potencia se generó de un elemento hacia otro, donde hubo pérdidas, donde se refrigeró más, etcétera. Yo podría inspeccionar, ¿sí? Por cuerpo, cómo es que se comportó, ¿sí? Y bueno, esta es una información que ya obviamente ya nos facilita mucho el poder reportar información técnica, ¿no? Pues prácticamente es todo lo que yo les quería mostrar. En la versión 2022 hay más novedades, por ejemplo, la capacidad de almacenar templates de gráficos que les van a ayudar a generar resultados mucho más sencillos y más rápido. Y bueno, podemos ver que claramente aquí tenemos una mezcla. Ya por ahí, ya empecé ahora sí, como dicen por ahí, a soñar. Y dije, bueno, ¿y si metemos las dos, qué pasa, no? Déjenme ver si es este. Aquí obviamente errores de diseño va a haber, ya por el tiempo ya no lo preparamos con la distribución adecuada, ¿no? Pero resulta que después dije, bueno, y si mezclamos ambas, es decir, está el serpentín con el refrigerante y por acá un ventilador que esté metiendo aire. Pues desde luego la distribución mejoró bastante. Vamos a ver la gráfica. Y vemos que el resultado general mejoró bastante, es decir, la temperatura bajó de manera general drásticamente, pero en la zona focal en donde nos interesaba conocer los valores, no. Por ejemplo, déjenme ver, aquí está la definición de el gráfico, ¿sí? Entonces, aquí vemos que ya los valores bajaron, ¿sí? Los valores globales bajaron, casi 20 grados, ¿sí? Pero en general, pues
estamos, por ejemplo, aquí operando a 11 grados, ¿no? Más o menos. Yo he estado diciendo más o menos y más o menos. Desde luego yo tengo aquí lo que es el gold plot, ¿no? Este gold plot, pues tal cual me da el valor puntual de cuántos grados está trabajando el sólido 1 y el sólido 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando de 9 y 2 grados respectivamente, ¿no? Entonces esto es muy importante. Otra cosa que también a mí me parece fascinante en el tema de reporte de resultados, por ejemplo, me voy a regresar al de refrigeración líquida. Este es el que únicamente tiene la refrigeración líquida. Puedo hacer un gráfico de superficie. Por ejemplo, si a mí me interesara conocer solamente la distribución de temperaturas dentro del fluido, ¿sí? Puedo hacer un gráfico de superficie y miren, aquí está la evolución que yo les comentaba, ¿no? Aquí voy a cambiar los valores un poquito, lo cambiamos. Ahí está. Entonces, aquí estamos viendo, ahora sí me interesa en el gráfico, no me interesa a nivel global porque solamente es del gráfico para el fluido este. ¿Cómo vemos? Pues el aire, bueno, en este caso el gas de refrigerante entra a -2, va calentándose a lo largo de la trayectoria, pero donde se calienta más es desde luego donde hay más contacto, ¿no? Aquí empezamos a perder, o bueno, a ganar temperatura, a recoger la temperatura del sistema, ¿sí? Y bueno, aquí ya viene caliente, ¿no? Ya por las condiciones del gas, pues empieza a enfriar de nuevo, pero esta sería la distribución del gas que nosotros tendríamos en el sistema de refrigeración que nosotros nos hemos inventado aquí. Otra cosa que quería mostrarles es cómo evoluciona la temperatura a lo largo de... Eso es verlo de manera gráfica, pero yo lo quiero ahora en un gráfico XY. Eso también se puede hacer dentro de Flow Simulation, ¿sí? Aquí tengo un gráfico XY. Aquí lo tendríamos que leer de derecha a izquierda, ¿vale? Es decir, del lado derecho tengo el origen de la ruta y del lado izquierdo la ruta más lejana. A lo largo de la trayectoria de cómo fue evolucionando este elemento de refrigeración, cómo las temperaturas fueron incrementándose, ¿no? Entonces este gráfico pues también resulta muy útil al momento de justificar resultados. Bueno, por el momento sería todo. Nada más comentarles lo que vendría siendo la matriz de producto de Flow Simulation. Cabe mencionar que ahorita todo lo que mencioné, todo lo que mostré, lo hice única y exclusivamente con la parte de Flow Simulation, porque Flow Simulation, déjenme ponerlo en modo presentación, porque luego ahí no se alcanza a ver bien. Bien, les comentaba, todo lo que hicimos ahorita fue Flow Simulation. Todavía no hablamos de las, yo les digo expansiones, porque pues realmente lo que hacen es expandir la funcionalidad que tiene Flow con el Electronic Cooling o con el HVAC, ¿vale? Lo que hicimos aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Fue un análisis de transferencia de calor en un estudio interno. Ya. Pero miren todo lo que nos hizo falta, ¿no? Podemos analizar cómo se comporta las trayectorias laminares y turbulentas de un fluido, podemos hacer análisis de componentes giratorios, podemos hacer análisis de elementos no newtonianos como la sangre, podemos hacer un intercambio de resultados entre lo que es Flow Simulation y SolidWorks Simulation. De hecho, recientemente por ahí hemos tenido unos soportes bastante interesantes para pues evaluar lo que es la estabilidad de un sistema, ¿no? A corrientes de viento, bueno, desde aquí se podría hacer mezclando con SolidWorks Simulation y SolidWorks Flow, ¿no? También tenemos ahí el análisis de elementos compresibles. Entonces, esto viene de la parte de Flow Simulation. Hay una expansión que es Electronic Cooling, que pues tal cual tiene mejoras en lo que vendría siendo el calentamiento Joule, ¿sí? Hay mejoras en la base de datos que nos permite modelar de mejor manera los conductos de calor, en estos casos son los disipadores. Sí, tenemos también lo que vendría siendo el generador de PCBs para lo que vendría siendo el Electronic Cooling. Desde luego van a hacer análisis térmicos, ¿vale? Y eso tal cual, cuando ustedes lo ven, pues tal cual es una expansión de la base de datos de información, de materiales, de ventiladores, etcétera. Lo mismo va a pasar con el HVAC. Bueno, el HVAC sí tiene incluso resultados adicionales, como por ejemplo parámetros de confort, parámetros de calidad de aire, parámetros de satisfacción del cliente, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la matriz de producto de Flow Simulation, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a la parte de las preguntas, ¿vale? Para aquellos que no tengan ya preguntas y dudas, bueno, el tiempo del taller es hasta las 5 de la tarde. Los que se tengan que retirar, muchas gracias por habernos acompañado. Y aquellos que tengan alguna pregunta, algo que tengamos que ver, pues aquí con gusto lo revisamos. Bien.
Bueno, por acá me hacen una pregunta que si podemos repetir la parte de la transferencia entre los componentes. La parte de la definición, lo que comentábamos son 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. En palabras sencillas, la conducción en contacto. ¿Qué cosa? Lo que quieras, líquido, gas o sólido, ¿vale? Entonces, el calor va a ir del más caliente al más frío, a menos que algo extraño pase, como lo extraño en el ejemplo que les puse fue el sistema de refrigeración líquida, porque ahí pues está corriendo un fluido de manera artificial, ¿vale? Esa sería conducción. Convección. Convección es por medio de, valga la redundancia, por medio de un medio. Ese medio es un fluido y es típicamente a lo mejor el aire en la mayoría de los casos, que transporta este calor hacia otro cuerpo. Y el otro es radiación. La radiación es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Una manera más sencilla de entender esto es que no necesita medio, ¿no? Se mueve porque puede prácticamente, por medio de ondas electromagnéticas, y va en función de que de la temperatura que está emitiendo el cuerpo. Entre mayor temperatura la radiación va a ser mucho mayor, por términos matemáticos que vimos en la presentación, y entre menor sea la longitud de onda, es decir, frecuencias muy altas, igual tiene la capacidad de trasladar, es decir, ese bus, ese camión tiene una capacidad inmensa de pasajeros, es decir, lleva mucha energía hacia el otro sistema, ¿no? Ahí a lo mejor lo que me hizo falta explicar es en la radiación, en el fenómeno de radiación, cómo es que incremento las temperaturas. El tema es de que, voy a ponerme yo de ejemplo, yo emito radiación, pero al mismo tiempo absorbo radiación. Si yo me pongo afuera en el sol, resulta que claramente el sol va a emitir más radiación que yo. Entonces, si yo absorbo más de lo que emito, mi temperatura incrementa. Y si es al revés, me enfrío, ¿vale? Vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Les agradecemos su participación. De igual manera, esta sesión estará grabada y se les estaría enviando una vez que finalice. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente fin de semana.